Hay una vieja pregunta a la que nadie ha dado respuesta. ¿Por qué Rusia realmente vendió Alaska? Este evento ocurrió en 1867. Alaska es un vasto territorio de más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, con grandes reservas de recursos naturales aún sin explorar. Probablemente había una razón de peso, aunque oculta, por la que Rusia cedió Alaska por unos modestos $7 millones que nunca llegaron a pagarse. En ese tiempo, Rusia obtenía sus principales ingresos en ese territorio por el comercio de pieles. Sin embargo, se determinó que los gastos de mantenimiento y defensa del territorio superaban las posibles ganancias de los suministros. No hubo enfrentamientos ni reclamos de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué venderla? ¿De quién fue la idea? Como sabemos ahora, en el siglo XIX ocurrió algún tipo de catástrofe global y tal vez todo esto estuvo relacionado con el cambio climático y el cierre del Mar del Norte por los hielos. Precisamente por ahí pasaba la comunicación con Alaska y con toda la América rusa, y no por las latitudes del sur, cuando supuestamente los barcos de San Petersburgo tenían que rodear Sudamérica para llegar a nuestros puertos y fuertes en esa región. Rodear Sudamérica incluso para los barcos modernos es un gran peligro. Allí casi siempre hay tormentas cerca del Cabo de Hornos que se llama el Everest del mar. Es un lugar con viento fuerte constante, el océano es peligroso, hay niebla y rara vez sale el sol. Antes de que existiera el ferrocarril transiberiano, la carga podía transferirse en Vladivostok y enviarse por tierra a la Rusia europea. En general, el contacto de la América rusa con San Petersburgo tendría sentido si los barcos navegaran por el océano Ártico. También es cuestionable si Rusia controlaba Siberia antes del siglo XIX. Ahora los investigadores tienen mucha información de que ese territorio, incluida la América Occidental, en ese momento era Tartaria, que no obedecía ni a Moscú ni a San Petersburgo. Dato curioso, la capital de los colonos rusos en Alaska se llamaba Novoarjángelsk. Nadie pregunta por qué los países europeos colonizaban la costa este de América del Norte, mientras que los rusos se atrevieron con la costa oeste, y eso sin que existiera el Canal de Panamá. Petropavlovsk-Kamchatsky fue fundado mucho antes que Vladivostok, aunque está mucho más al norte. Todo esto indica que antes la ruta marítima del norte era navegable. Es lógico que los pomoros de Arjángelsk en sus viajes de cabotaje llegaran a Alaska y luego navegaran por la costa de América del Norte hasta California. Referencia histórica. Según las leyendas recopiladas por historiadores y geógrafos, se sabe que los habitantes de la provincia de Arjángelsk tenían relaciones comerciales a través de la navegación marítima en los siglos XVI y XVI-XVII con los habitantes del norte de Asia en las zonas de los ríos Obi y Yenisei. Luego, los viajes de la Compañía de Comercio del Norte se detuvieron totalmente por los hielos en el Mar de Kara y otras dificultades naturales. Hubo un enfriamiento y la ruta marítima del norte se congeló. Llegar a América fue imposible y Alaska se vendió porque no se podía mantener comunicación, no por la falta de pieles como dice la versión oficial. Fue justo entonces cuando el conde Nikolai Riazanov no pudo llegar a su Conchita desde la Yunona y Abos. ¿Quién no lo sabe? Este conde viaja a California para iniciar relaciones comerciales con los españoles. Allí conoció a una joven aristócrata española, Conchita, hija del comandante de San Francisco. Entre ellos surge un amor apasionado. Riazanov regresa a Rusia para obtener permiso para casarse, pero muere en el camino, aparentemente congelándose en el hielo. Tras esperar 30 años a Riazanov, Conchita se hace monja en una celda del monasterio dominico. Por mucho tiempo operó una fábrica de azúcar en Arcángel que surtía a toda Rusia, incluso al Palacio Imperial. Este hecho histórico no es muy divulgado por los historiadores. Ahora, incluso en Arcángel, pocos saben sobre esto. Según la versión oficial, Brandt traía la caña, materia prima, desde Brasil dando la vuelta al mundo. El sentido común nos dice que esa versión no encaja en ningún marco económico. Pero si suponemos que la caña se transportaba en barcos desde California por la ruta marítima del norte, entonces todo tiene sentido. Arcángel es el primer puerto en la costa del Océano Ártico que tiene un sistema de lagos y ríos conectado con la Rusia europea, incluyendo San Petersburgo.
Según la versión oficial, en la década de 1830, la fábrica decayó repentinamente, y por eso las autoridades locales no sabían qué hacer con los bienes inmuebles que quedaron libres. Así abrieron una escuela de oficios en sus edificios. Aquí tienen otra indicación de los eventos globales de la década de 1830. Guillermo Brandt también destaca como magnate, comerciante e industrial. Si observamos su actividad con una mente abierta, resulta que él fue quien construyó todo el Arjángelsk que existía en ese momento. Él también era el dueño de la ciudad. Al mismo tiempo, siendo empresario, él era tanto gobernador como embajador cónsul de todos los países europeos importantes. Está enterrado en Arcángel. Pero de esto tampoco les gusta hablar a los historiadores y como consecuencia, Wilhelm Brandt cayó en el olvido, al igual que la fábrica de azúcar. Entre los historiadores existe la opinión de que el apogeo de Arcángelsk ocurrió en la época anterior a Pedro el Grande y que para principios del siglo XX la ciudad se había convertido en una provincia empobrecida. Como prueba, citan estadísticas de barcos que llegaban al puerto cada año. Lo relacionan con que al construir San Petersburgo, los Románov restringieron el tráfico hacia Arcángelsk. Si aceptamos la versión sobre la congelación de la ruta marítima del norte, la fuerte caída del tráfico parece natural. Si ignoramos la historia oficial sobre Iván el Terrible, quien supuestamente mandó construir una ciudad alrededor del monasterio de Arcángelsk, lo que en realidad solo era levantar una empalizada de troncos afilados. Sobre Pedro el I, quien estuvo en Arcángelsk y comenzó a construir astilleros y barcos. Esto también ocurrió con Boris Godunov, quien hizo lo mismo, pero con una diferencia de 100 años. Eso resulta al comprobarlo. En la costa del Mar Blanco, los ingleses abrieron su sucursal dirigida por Ricardo Chancellor. Desde ahí intentaron establecer contacto con Moscovia y así sucesivamente. A favor de esta versión está el hecho de que en Arcángel hay muchos topónimos ingleses. Iglesia inglesa, casa, calle. Había tantas iglesias de Kirk en Arcángel como iglesias ortodoxas. Ahora ahí hay gimnasios, oficinas y otras cosas. Arcángel en los antiguos mapas europeos se llama San Miguel Arcángel, es decir, al estilo católico, Santo Arcángel. Dato interesante, cuando hay guerras en Rusia, como la Primera Guerra Mundial, Crimea o el tiempo de problemas, los ingleses llegan a Arcángel, lo protegen, hay paz en la ciudad y al resolverse la situación se van tranquilamente. ¿Qué más interesante hay sobre este tema? Wilhelm Brandt realmente era la cuarta persona más rica en Rusia en ese tiempo. Un resumen breve de su negocio azucarero. Durante el bloqueo continental, a partir de 1809, empezaron a llegar por primera vez barcos estadounidenses a Arcángel, trayendo hasta 120,000 puds de azúcar refinada. Por solicitud de las autoridades, los comerciantes Arcángel Afanasi Amosov, Vasily Popov y Wilhelm Brandt construyeron 6 fábricas de azúcar en poco tiempo, invirtiendo hasta 1.000.000 de rublos. Los comerciantes producían unos 120,000 puds de azúcar que vendían en la provincia de Arcángel, pero sobre todo en ciudades cercanas y en las ferias de Makarevskaya e Irvitskaya. Hasta 1832, bajo la dirección del maestro naval Vasily Yavarov, se construyeron 23 grandes barcos mercantes con excelentes cualidades de navegación. La foto muestra la fábrica de azúcar Brandt en Arcángel actualmente. Con los fondos de Brandt se organizó una expedición de investigación bajo la dirección del teniente Paktusov y el teniente Krotov, con el objetivo de estudiar la línea costera de Nueva Zembla y trazar una ruta marítima hacia el Yenisei. Esto ocurrió después de que se inauguraron las fábricas de azúcar. Es triste, pero esta expedición resultó fatal para casi todos los que participaron en ella. Krotov, junto con su goleta Yenisei, murió en las costas de Nueva Zembla. Paktusov murió poco después de regresar de su segunda expedición, y el propio Brandt falleció inesperadamente al día siguiente de que la expedición partiera. Nota histórica: Wilhelm Brandt falleció repentinamente el 5 de agosto de 1832 a la edad de 54 años. Durante su participación, Wilhelm Brandt colaboró en la preparación de la expedición que patrocinó para buscar una ruta segura hacia el Yenisei, explorar la costa oriental de Nueva Zembla y fundar factorías en las costas e islas del Mar de Kara. ¿Por qué un comerciante como él haría investigaciones geográficas en el Ártico?
Probablemente buscaba una ruta a Alaska por la ruta marítima del norte, que antes usaba para transportar mercancías desde América del Norte. Él intentó organizar expediciones para establecer la navegación de verano hacia América del Norte, para que su fábrica siguiera funcionando con materias primas norteamericanas. Y el Imperio ruso debía mantener el contacto, es decir, una ruta corta con Alaska. En los siglos XVIII y XIX, la ruta marítima del norte era posible para barcos que no eran rompehielos en esa época. Las expediciones por la costa norte de Eurasia lo demuestran. Aquí está la ruta de la expedición de Laptev en el siglo XVIII. A inicios del XIX hubo otra dirigida por Ferdinand Wrangel y Fodor Matiushkin. Exploraron la costa del Océano Ártico desde la desembocadura del Colima hasta la bahía Kliuchinskaya en Chukotka. ¿Cómo era Novoarjángelsk? Era la capital de la América rusa, fundada en 1799, después de la venta de los territorios rusos a Estados Unidos en 1867. La ciudad fue renombrada como Sitka. En 1822, en la fortaleza de la Colina del Castillo, se edificó una casa para el gobernador con techo de hierro de San Petersburgo. Al venderse, la ciudad era conocida como el París del Pacífico, considerada europea y construida al estilo de San Petersburgo con la misma latitud. Y de hecho, habría sido más lógico llamar a la ciudad Novopetersburgo en 1867. El embajador ruso Edward Stekel y el secretario de Estado estadounidense William Seward firmaron el documento de venta de Alaska a Estados Unidos. El tratado entró en vigor después de que se completó el procedimiento de intercambio de documentos de ratificación en la capital estadounidense, Washington. La bandera rusa fue retirada y Alaska pasó a ser parte de Estados Unidos. Es posible que Novoarjángelsk sea solo un puerto de paso en los suministros comerciales desde América del Norte. El Fuerte Ross en California fue un asentamiento ruso hasta 1841. El Fuerte Ross fue vendido a un gran terrateniente estadounidense, John Sutter, antes de que se vendiera a Alaska. Lógicamente eso fue muy extraño, ya que faltaban 26 años para la venta de Alaska. Entonces, para 1841, la conexión por el Mar del Norte se había interrumpido, es decir, hubo un enfriamiento. La caña de azúcar es el principal cultivo en las islas Hawái y en California, y en Hawái, Rusia tenía su propia colonia. De esto habla la fortaleza de Elisabetta en la isla de Kauai. Volvamos a la posible causa de la pérdida de navegación por la ruta marítima del norte. Los climatólogos tienen información de que en 1831 hubo una fuerte disminución de la temperatura atmosférica en el hemisferio norte, lo que provocó cambios importantes en el clima. Se culpó al volcán Savaritsky en las Kuriles. Al observar la fotografía de este volcán, vienen a la mente dos asociaciones. Se parece mucho a una cantera gigante, de las que hay muchas en todo el mundo. Esta formación también podría deberse a una explosión nuclear de gran potencia. Y claro, también pudo ser un volcán originado por movimientos tectónicos tras una catástrofe global de esa época. En general, toda esta historia de la venta de Alaska, el enfriamiento repentino y el cierre de la ruta marítima del norte encaja muy bien con el diluvio de principios del siglo XIX. La Tartaria abarcaba desde los Urales hasta América del Norte y su desaparición se vinculó a un cataclismo global. La posterior limpieza en Siberia y el oeste de América de los restos del imperio mogol tártaro, o históricamente conocido como el yugo mongol tártaro. Probablemente después del cataclismo en Dilichsk, al principio Alaska fue asignada a Rusia, luego cambiaron la división territorial para separar más claramente el oeste del este, con el fin de crear futuras confrontaciones que ahora tenemos. Por eso en la historia se conoce como la venta de Alaska a Estados Unidos. Bueno, ¿y cómo se crean los eventos históricos oficiales que nunca ocurrieron? Lo sabemos muy bien. Hay un hecho poco conocido de que Rusia poseyó una de las islas hawaianas. A principios del siglo XIX existía una fortaleza rusa en la isla de Hawái, y la construcción formaba parte del plan de Georgy Schaefer para crear una colonia en la isla y posteriormente anexar Hawái al Imperio ruso.
El barón Egor Nikolaevich Schäfer o Georgi Anton Alois von Schäfer fue un científico alemán y ruso, naturalista, mineralogista, biólogo, farmacéutico y viajero, colonizador al servicio del Imperio ruso. Las islas Hawái fueron descubiertas por la tercera expedición de James Cook en 1778 y en 1804 los rusos, bajo el mando de Nikolai Ryazanov, visitaron Hawái por primera vez durante su primera expedición mundial. En los barcos Nadezhda y Neva se establecieron relaciones con las tribus locales y con los reyes Kamehameha y Kaumoali, y este último aceptó convertirse en súbdito de Rusia si la metrópoli aceptaba protegerlo de los ataques hostiles de Kamehameha, especialmente después de que Schäfer curó a la esposa del jefe. En 1815 a Schäfer y a su gente se les concedieron varias aldeas hawaianas y una serie de territorios. Se le permitió talar árboles de sándalo para comerciar con esa madera. Schäfer y varios cientos de trabajadores locales crearon jardines, edificaron construcciones y 3 fortalezas. Solo se conservan hoy los restos de los muros de piedra de la fortaleza Elisabetta cerca de la desembocadura del río Waimea. Lo interesante es que la fortaleza Elisabetta fue construida como una fortaleza en forma de estrella. La presencia rusa en la isla fue corta. Los estadounidenses construyeron su puesto comercial en tierras de Kaumoali y desplazaron a los rusos, comprando los productos que el rey prometió. Y en junio de 1817 incluso hubo un enfrentamiento armado entre rusos y estadounidenses. 5 barcos de guerra estadounidenses llegaron a la isla y destruyeron todos los puestos comerciales y plantaciones rusas. A los súbditos rusos los subieron a un barco nuestro y los obligaron a irse. ¿Por qué los estadounidenses fueron tan arrogantes y antes no les interesaban Hawái? La versión es que cuando terminó la guerra anglo-estadounidense, que duró de 1812 a 1815 como recordamos, oficialmente fue un conflicto entre Estados Unidos y Gran Bretaña, que los estadounidenses llamaron la Segunda Guerra de Independencia, y Estados Unidos tuvo fuerzas militares libres con las que fue posible continuar su expansión colonial. 2 reinos rivales. En esto, los estadounidenses de inmediato vieron su oportunidad de exterminar a la población local con manos ajenas y al final quedarse con este paraíso. Al principio, a Schäfer no le proporcionaron un barco militar para proteger la colonia. En 1818, Schäfer llegó a Rusia y pidió la conquista de todas las islas hawaianas, argumentando los beneficios esperados del regreso de la colonia. La compañía ruso-americana lo apoyó, pero el zar rechazó el proyecto. Aquí están los restos de la fortaleza Elisabetinskaya. El gobierno evitó empeorar relaciones con Estados Unidos antes de negociar la inclusión de Rusia en la Santa Alianza, y respondió negativamente. Se cuestionó la conveniencia de comerciar con Hawái. Y en 1821, Rusia de hecho reconoció las islas como esfera de influencia estadounidense y se enfocó en el desarrollo de la colonia en California. Un poco después, Schäfer se mudó a Brasil junto con 4 familias de sus compatriotas. Son 47 personas. Fundó en las tierras que le fueron otorgadas en el estado de Bahía la primera colonia alemana en Brasil, Frankenthal. Allí terminó sus días en el anonimato. En la década de 1820, el cónsul ruso Piotr Dabel visitó Hawái. Vio que el reino de Hawái estaba desgarrado por conflictos internos. El rey local, Kamehameha II, pidió a través de él a Alejandro XVII ayuda y protección para mantener su poder y su trono. El gobierno ruso no respondió a esta solicitud. Los locales usaron nuestra fortaleza hasta 1864, la cual fue renombrada como Fuerte Hippo. En 1966, las ruinas de la fortaleza fueron declaradas Monumento Histórico Nacional de los Estados Unidos. Ahora aquí se encuentra el Parque Histórico Fuerte Ruso Elizabeth. Si Alexander XVII hubiera tenido más carácter, la huella rusa en Hawái habría sido mayor. Claro, lo más probable es que esta colonia, al igual que Alaska, también se hubiera vendido. Está demasiado lejos.
Muchos se preguntan por qué los anglosajones y otros estados europeos logran mantener colonias en diferentes partes del mundo, mientras que Rusia no lo consigue de ninguna manera. Hubo un dato interesante: después de que los estadounidenses tomaron Irak, a Rusia se le ofreció expropiar conjuntamente los yacimientos petroleros, pero con un pequeño descuento. Sin embargo, Rusia se negó, aunque podría haber obtenido un gran beneficio de ello. Y todo se debe a que los países europeos siempre promovieron una política colonial. Esto es una toma directa o el uso de contradicciones internas del territorio colonizado para promover su propia influencia política y económica. La desunión y contradicciones entre los habitantes de las pequeñas islas Hawái favorecieron la política de Estados Unidos. Rusia, en cambio, nunca fue fuerte en intrigas ni en política colonial, por eso nunca se sintió a gusto en Hawái. Pero Estados Unidos sí encontró su lugar allí.